López que vimos la clase pasada? La arquitectura como un sistema comunicativo. Muy bien, Jazmín. O sea que la posmodernidad de tendencia historicista. Vamos a ver ahora esa posmodernidad historicista, porque muchos historiadores lo catalogaron como kitsch. ¿Como kitsch, Jazmín? ¿Qué era lo kitsch? Hay mucho ruido, ahora no puedo. No puede decir. A ver, ¿quién ayuda a la compañera? Lo de mal gusto. Era una mezcla al azar, con colores, texturas, sin ningún criterio establecido, todo vale. Era un gusto que se acercaba más al pueblo, al pop, a la generalidad, a la masa de ese tipo de arquitectura. Por tanto, va a haber otro grupo de una sociedad más selecta, sobre todo la sociedad neoyorquina de la costa este norteamericana, que no estaban tan de acuerdo con esa línea y promovió a estos arquitectos la continuidad de las vanguardias históricas de principio del siglo XX. De ahí que se lo etiqueta como neovanguardia o nueva vanguardias, resurgimiento de las vanguardias en los años 70, una nueva abstracción formal ante lo kitsch, ante esa arquitectura banal, epidérmica que promovió Robert Venturi, Michael Graves, Philip Johnson, entre otros. Siguiente. La arquitectura del concepto, porque detrás de esta arquitectura tiene que haber siempre una idea, un concepto que es la que va a generar, determinar la forma de la arquitectura. Repito, para ir en contra de esa arquitectura vacía y banal que fue, o que está haciendo, porque estos dos estilos se van a desarrollar en forma superpuesta. El posmodernismo historicista clásico con las propuestas de las neovanguardias. Hacia 1970 se hace patente una época de crisis edificatoria en los Estados Unidos. En los años 70 fue la crisis del petróleo, donde los mayores importadores de petróleo, los países árabes, comenzaron a subir sus precios de petróleo. Entonces, ante esa situación, incidió en gran manera sobre la economía norteamericana que entra en crisis, recesión en el ámbito de la construcción, y esto hace que no haya tanto trabajo o no haya casi trabajo para los grandes arquitectos, y estos grandes arquitectos, para aprovechar su tiempo, se meten en el ámbito de la docencia en grandes universidades norteamericanas, Harvard, Yale, Princeton, y se dedica a la investigación proyectual para generar nuevos lineamientos estilísticos, de modo a hacer frente al popurrí del posmodernismo clásico. El primer rasgo que permitió identificar la obra inicial de este grupo, conocido también, habrán dado ustedes, por los 5 blancos de Nueva York, The Five Wives of New York. ¿Les suena los 5 blancos de Nueva York? A mí no, profe. Bruno, los 5 blancos de Nueva York, encabezado por un arquitecto de nombre Peter Eichmann, Richard Meyer. Bueno, vamos a ver. Entre otros. Bueno, estos grupos defienden la idea que la arquitectura moderna puede seguir dando o aportando mucho todavía, antes aquellos que proclamaron el final de la arquitectura moderna racionalista. Se puede seguir entonces indagando la sintaxis racionalista para generar nuevas ideas y nuevos proyectos. Siguiente. Cada uno de estos, aquí son 5, aquí vemos 4 en la fotografía. Cada uno va a tomar como referencia uno de los grandes maestros del movimiento moderno. Peter Eichmann, que es el ideólogo, el primero de la izquierda, sigue vivo este arquitecto, el que formó el grupo, fue un arquitecto que admiró en gran manera a Giuseppe Terragni. ¿Le suena quién fue Giuseppe Terragni a alguien aquí? Tampoco.
Sí, profe. Un arquitecto italiano era, me parece. Muy bien. Yo siempre le denomino el Le Corbusier de Italia, el que introduce y desarrolla en gran manera el racionalismo a finales de los años 20 y principios de 30 en Italia. John Hajduk sigue los planteamientos experimentales de la arquitectura de los neoplasticistas, generar arquitectura a partir de un plano, una arquitectura anticúbica, una arquitectura abierta. Richard Meyer, que es aquí el primero de la derecha, es el que tuvo una producción arquitectónica mucho más amplia entre todos. Michael Graves, donde ya le estudiamos también. ¿Dentro de qué línea sus edificios? Como el ayuntamiento de Portland, Oregón. El posmodernismo. Posmodernismo historicista. Sí. Primero él militó con este grupo de arquitectos, pero parece que se aburrió rápidamente y parte de su obra dentro de ese posmodernismo kitsch. Charles Watman y Robert Sidke admiraron el primer Le Corbusier. Su arranque surge de reivindicar la actualidad que las propuestas formales modernas. Siguen siendo actuales, como le dije, las propuestas de los modernos. Pueden seguir aportando mucho más en nuevas propuestas arquitectónicas. Dar continuidad, alineamiento de las vanguardias modernas. Siguiente. Y esta obra que vemos aquí a la izquierda es una de las obras icónicas del racionalismo europeo que les dije, italiano. La casa del partido fascista de Benito Mussolini, que se hizo en una localidad al norte de Italia, Como, que es un cubo casi perfecto donde trabaja a partir de sustracciones. En el centro tiene un gran patio interior abierto, los 4 alturas. Todas las oficinas administrativas del partido se desarrollan perimetralmente y ese patio interior servía como las grandes convocatorias del partido fascista para escuchar los grandes discursos, las abencas en aquel entonces, el racionalismo. Y aquí tienen en cuenta que dice que Mussolini aceptó y le agradó el estilo moderno racionalista, estuvo de acuerdo con el estilo racionalista en Italia, mientras que en el otro partido, el partido de Hitler, censuró totalmente el racionalismo. Los dos regímenes de la misma línea política, uno estuvo a favor, otro en contra del estilo racionalista. Ahí a la derecha vemos un conjunto de viviendas de departamentos, también del mismo arquitecto Giuseppe Terrani en Milán. Siguiente. Estos dos edificios corresponden a la década del 30. Otros estuvieron de acuerdo, como vimos, la experiencia de los neoplasticistas de Gerrit Rietveld, los planos y los colores primarios. Siguiente. Otro de Le Corbusier de la primera etapa, no del Le Corbusier brutalista. Siguiente. Peter Eichmann. Peter Eichmann dice, desarrolla una arquitectura basada en la forma por sí misma. Al decir en la forma por sí misma, está priorizando la teoría del movimiento postmoderno en que destaca la forma sobre la función. Jugar con las formas y llegar a una forma nueva, a un estilo nuevo, eminentemente formalista y esteticista, enfatizando la imagen de la arquitectura como postmoderno. Por eso entra dentro de una de las líneas del postmodernismo. Porque están priorizando la imagen, pero solamente la imagen en base de forma geométrica abstracta. Siguiendo el dispositivo básico de una arquitectura que parte de la radical separación de la escala humana y la escala del mundo autónomo de las formas. Separa lo humano, deshumaniza a través de la arquitectura. Es una arquitectura de experimentación de la forma por la forma. Siguiente. Igualmente parte Eichmann de otra premisa crucial, realizar una arquitectura de total abstracción, como lo realizaron los grandes maestros, que tome como referencia las pautas señaladas por el incipiente arte conceptual. Es un estilo que surgió muy de moda en las artes visuales plásticas en los años 50, que a partir de una idea, un concepto, se genera la obra de arte. Un arte en el que el dibujo, el tema y la figuración desaparece. La forma abstracta es contenedora de cualquier tema, de cualquier programa arquitectónico.
como ya pretendían los vanguardistas históricos, Le Corbusier, Mies o Gropius, en función del papel primordial de la idea y el proceso, enfatizando así la creación. La idea te genera trabajar con determinadas formas para tu producción arquitectónica. Entonces estás experimentando aquí con planos, destruyendo casa, haciendo cajas más complejas. Entonces todo es juego de geometría pura para generar el nuevo lenguaje. Siguiente. Se trata de enfatizar la arquitectura como un trabajo intelectual, no populista, como el estilo POT o el posmodernismo, vaciado de cualquier pretensión populista, porque ya vimos que la arquitectura racionalista, en un primer momento, las obras de Le Corbusier no fue del gusto de la masa, de la modernidad. Los que le contrataron a Le Corbusier para sus villas será otra vez una élite reducida, intelectual, que valoraba esa nueva abstracción. Lo mismo se da aquí, que una reducida élite neoyorquina valora esta abstracción. Entonces, alejada del populismo y de las contaminaciones realistas. Contaminaciones realistas, contaminadas, significan inspirar en otros estilos de ese momento, de la realidad. Una arquitectura que deberá partir de premisas formales, parte de la forma y termina en una forma nueva. Una arquitectura sin ninguna pretensión pragmática. ¿Qué se entiende una arquitectura sin ninguna pretensión pragmática? Que lo práctico, lo funcional no es lo prioritario. La abstracción conduce a un espacio virtual sin ninguna pretensión semántica. No pretenden también que el edificio, la forma tengan ningún significado. Arquitectura muda. La arquitectura no debe tener significado, en contra de la arquitectura como lenguaje de los posmodernistas. Siguiente. Peter Eichmann inicia el recorrido con una serie de casas unifamiliares que va explorando. Le llama casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, hasta casa 10. Todo es composición pura que va alterando, va trabajando con líneas. Las líneas serían las columnas y las vigas y los planos para generar estos espacios o estos volúmenes. Como dice, era un laboratorio de experimentos con formas puras, como fueron los talleres de la Bauhaus, laboratorios con formas puras extraídas de la pintura. Estas viviendas construidas parecen una enorme escultura neoplástica, planos y líneas, en ese sentido, pero excepto los colores primarios. O aproximaciones de Le Corbusier en la que muros, forjados, ventanas, pórticos, pilares son el resultado de un juego abstracto de estos elementos arquitectónicos. Y de repente hay vigas que parecen que ya sobran, que no tienen ninguna, quizás no tengan ninguna función estructural, pero forma parte de la composición y está ahí. La forma pura. Siguiente. Desde el punto de vista de la materia del espacio, Eichmann no rompe con la modernidad, no rompe, da esa continuidad, evoluciona hacia adelante. Podría decirse que, al igual que hace con sus geometrías, Eichmann utiliza elementos de la estructura del pensamiento moderno para modificarlo y transformarlo. Lo que hace, a mi criterio, Eichmann es complejiza más esas formas de la modernidad racionalista. Hace más complejo hasta entrar ya más adelante, él llevaba a ser un precursor claro del deconstructivismo. Habla de una continuidad sin rotura. Continúa de más complejo sin rotura porque seguimos viendo la geometría pura y blanca. No ofrece una novedad en alto grado esta propuesta. La elección geométrica se convierte en ícono formal del edificio, en forma que lo edifica, genera formas, relaciones, escala. La arquitectura como composición pura. Siguiente. En el campo de la arquitectura, ello comporta el objeto, una arquitectura eminentemente intelectual, la arquitectura como objeto estético, antiorgánico
porque no tiene nada que ver con el contexto, con la arquitectura orgánica, con el hombre. Basado en el mundo perfecto y autónomo de las formas. De esta manera puede hablarse de un antihumanismo que renace en la arquitectura, porque vimos que la mayor parte de los movimientos arquitectónicos de los años 50 en adelante trataron de humanizar completamente la arquitectura. Y aquí va esto en una vía totalmente opuesta. Que no debe haber una relación entre la forma y la vida, dicen estos arquitectos, como defendían. Que esa arquitectura debería estar diseñada para un hombre perfecto, como defendían los modernos. La arquitectura como un mero objeto estético, insiste de nuevo. Siguiente, pasamos nomás a esto. Bueno, estos tiempos actuales produce un mundo que acepta el vértigo de lo impredecible, lo inmensurable y lo infinito. El nuevo paradigma científico del caos sería el principio hemorrágico según el cual el universo evoluciona hacia el desequilibrio, predomina la degradación y el desorden. Haciendo un análisis de la sociedad de los años 70 y 80 por sociólogos y filósofos de ese momento, hablan que en el mundo comienza como cierto caos en la sociedad. Una sociedad desordenada, una sociedad complicada, un desequilibrio en todos los aspectos, y eso tiene que verse en la arquitectura. Ese caos, desequilibrio. Repito que va a ser antecedente del deconstructivismo. Las teorías y los proyectos de Peter Eichmann son los que de manera más sistemática han encarnado la destrucción de la certeza y las reglas, romper las reglas de la modernidad. Del sistema clásico de proyección, planta, corte y fachada. Estos arquitectos, ¿cómo comienzan a proyectar? Ya no de la planta y corte y fachada. Proyectan desde la volumetría, con axonometrías, isometrías, programas informáticos, así como de los prototipos modernos de la arquitectura, anotando el desafío del caos, de la explicación más manifiesta de una condición de crisis en que se encuentra la humanidad en la segunda mitad. Entonces, de ese orden que veíamos en la arquitectura moderna con la Villa Stein de Le Corbusier, esa regularidad, ya Peter Eichmann comienza a desordenar, a quebrar, a girar un volumen con otro volumen. Plantea destruir sin arruinar el origen. Así mismo Sadi, sin arruinar, que se ve el origen, pero va destruyendo, va complicando, va innovando en cierta manera. Va generando algo caótico que, como vemos, de funcional no tiene nada. La forma por la forma. Siguiente. Por otra parte, y al mismo tiempo en arquitectura, como le dije, la computadora genera nuevos programas que facilita proyectar de esta manera. Empiezan a hacerse evidentes formas arquitectónicas más dinámicas, fluidas. En síntesis, los nuevos sistemas de representación virtual están influyendo en la creación de las formas reales. Se complica la arquitectura. Se trabaja, como digo, mucho en su forma tridimensional, con isometría, con maquetas, en los talleres de las distintas facultades de las élites de la costa este. Siguiente. Mediante la serie de casas unifamiliares conceptuales iniciada con la Casa 1 por Peter Eichmann, plantea una sistemática destrucción del espacio doméstico tradicional. El espacio doméstico tradicional es el espacio generado con el ángulo recto, la regularidad, la ortogonalidad, el orden, dije. Culmina con esta casa 10 que vemos aquí a la izquierda, en que plantea como una perversión y crítica a la casa dominó de Le Corbusier. La de la derecha es la casa dominó de Le Corbusier, una casa planteada para construir en series. Partió de eso, pero ante una crítica, una reflexión, va evolucionando, va cambiando, va distorsionando, va alterando, va generando una arquitectura más caótica, como le dije, haciendo un reflejo de lo que es la sociedad de ese momento.
Si la casa de Le Corbusier es antropocéntrica, diáfana, de manera optimista, abierta hacia el horizonte, la casa 10 de Eichmann está fragmentada en forma laberíntica y pone en duda el mundo antropocéntrico, que el hombre es el centro de todo. Aquí ya, ante esta filosofía, en este momento, el estructuralismo ya lo califica al hombre como una pieza más de la amplia estructura social que vive él. El hombre no es el centro. Si la casa dominó tiene una estructura espacial horizontal y un carácter central, la casa 10 de Eichmann tiene una estructura de visión vertical y un carácter suburbial, mucho más complicado. La casa dominó es para un sujeto ideal, libre y feliz, que pretende controlar el territorio, para ese hombre ideal, utópico, proactivo, que pregonó la modernidad. La casa 10 es para un sujeto posmoderno, problemático, caótico, prisionero de un mundo irremediablemente escindido, quebrado, caótico. Entonces, la arquitectura como producto del pensamiento y de la sociedad de cada época. La casa dominó es una proyección del hombre ideal, perfecto, ordenado. La casa 10 de Eichmann es una proyección del hombre caótico, problemático, inquieto, indeciso. Siguiente. John Hayduk, el otro del grupo, aquí su lenguaje formal es bastante diferente con relación al de Eichmann. Su método es mucho más plástico y empírico. Empírico según su experiencia, plástico porque modela en forma más audaz plásticamente los distintos volúmenes. Volúmenes mucho más atrevidos, volúmenes orgánicos, volúmenes rectilíneos planos. Los precedentes modernos que utiliza inicialmente con mayor intensidad, sus referencias fueron, toma algo del neoplasticismo holandés, toma algo del purismo de Le Corbusier y del cubismo. Toda su obra se basa en la descomposición de la arquitectura en sus formas simples y expresivas, siguiendo las leyes elementales. Siguiente. Por ejemplo, la planta de abajo que diseña Hayduk. Elementos de diseño de qué arquitectos modernos puedo visualizar que él aplica en el diseño para esa planta. ¿De qué arquitecto del movimiento moderno? La planta de abajo. De Le Corbusier, formas orgánicas. ¿Y las líneas verticales y horizontales? Mies. De Mies, de Mondrian, del neoplasticismo. Entonces es como un híbrido. Y la forma cuadrada de Le Corbusier. Y ahí va jugando con triángulos partidos, circunferencias partidas, va asociando esto y generando una planta. Media circunferencia, dormitorio, cuadrados, rectángulo, dormitorio, triángulos, va conectando con unos pasillos. Entonces, juego de geometría. La geometría que contiene entonces los distintos espacios propios de una vivienda. Sus obras se basan en experimentar plásticamente cuestiones en torno a la figura geométrica. Una de sus primeras casas en mitades de círculos y cuadrados, la de arriba, muy bien articulado cada una de estas mitades. Rossi, vamos a ver, es un italiano que defiende que la arquitectura debe tener una relación directa con el contexto urbano donde se construye. Con los materiales, con las alturas, con todo. En cambio, este grupo de arquitectos dan la espalda al contexto urbano. Estos proyectos contrastan totalmente con el contexto urbano. Una arquitectura objeto, donde la geometría pura o las formas escultóricas rivalizan con todo el contexto urbano. Son dos posturas antagónicas que se presentan dentro de la posmodernidad. Un grupo de Rossi, que vamos a ver todos los italianos, en este momento, los años 60, 70, Rossi, hay otro apellido, nombre Carlo Aimonino, Giorgio Grassi defiende esa idea de contextualizar la arquitectura, tomando siempre elementos del racionalismo, formas puras, limpias, pero dentro que vaya en armonía con el contexto.
los 5 blancos, contrastar totalmente con el contexto. Lógicamente, Rossi es europeo, Aimonino es europeo, y ahí existe una conciencia clara de que lo nuevo tiene que condicionarse a lo viejo. En Estados Unidos, como no hay tanto viejo, ahí puede hacer cualquier cosa y rivalizar con lo existente. Siguiente. Michael Grave, el que pasó a ser postmodernista. Aquí vemos claramente una influencia de Le Corbusier, ¿verdad, Bruno? ¿Qué tomó de Le Corbusier en este proyecto de vivienda, la casa Hanselmann? ¿Qué tomó de Le Corbusier? La forma pura. Los pilotis Pilotti parecen también. Entanamiento. El aventanamiento en ciertos sectores. Trabajó con Peter Eichmann. En sus ideas resumía la primacía de la forma sobre la tecnología, convirtiéndose en el foco de debate. 67-71, influenciado por la obra de Le Corbusier y sus primeros diseños de casa, evidencian su exploración tanto en la composición geométrica del maestro. Bueno, aquí, fíjense, pone como una escalera puente por el cual sirve al acceso a la casa, donde el primer piso es la parte social. Planta baja, servicio, arriba, dormitorio. Si hacemos un análisis, ¿y qué función, qué destino tiene esa escalera puente? ¿Para qué lo puso ahí? Funcional no lo veo nada, ¿verdad? Quizás formar parte de la composición. Quizás como un puente donde al ir accediendo a la casa pueda visualizar todo el entorno verde, el bosque en que se inserta, contrastando lógicamente totalmente con el verde del entorno. Entonces, no tiene criterios funcionales en la composición. Criterio formal estético forma parte de cada uno de estos elementos que va sustrayendo o adosando al volumen único. ¿Entiende? Charles Watmey, otro de los grupos. Al igual que sus colegas, parte de un ideal común, el de elevar la forma, priorizar la forma entre todos los componentes de la estructura que configura la arquitectura. La forma por encima de la función, la forma por encima del hombre, la forma por encima del contexto, la forma por encima de la historia, completamente libre de lo social. Es una forma abstracta que no gusta a la sociedad, a la masa, como dijimos. No es de interés social esta estética. Funcional, incluso técnico, configura nuevamente el estilo moderno para los ricos y famosos de Nueva York, Boston, Filadelfia, de esa costa. Y aquí vamos a ver, él hizo, por ejemplo, Charles Watmey es el autor de la ampliación del Guggenheim de Nueva York, el volumen puro y neutro en la parte posterior que sirve como fondo al Museo de Wright. La casa que vemos a la izquierda, vamos a analizar, es la casa que él diseñó para él. Una casa de fin de semana. Que tomó como referencia la Villa Stein. ¿Y qué tomó de la Villa Stein de Le Corbusier, Watmey? ¿Qué tomó? ¿Sadi? Sería, no sé, ese no sé si es una rampa que está ahí o una escalera. Una escalera que daba al patio que tenía la Villa Stein de Le Corbusier. Ah, sí. Esa terraza que da al patio. Esa Sí. sustracción importante. Es una evolución claramente de la Villa Stein. Siguiente. Del 67 data esta casa. Un objeto bello que luce en el prado verde. Contrasta con el verdor de la naturaleza. Un objeto escultórico. La estrategia de Watmey es simple: utilizar volúmenes puros, cubos, prismas, cilindros
y componer a base de sustraer y adosar dichos elementos al prisma fundamental. Dichas decisiones se basan en responder a criterios de asoleamiento, vistas, requerimientos, vistas por una casa a fin de semana. Ciertos requerimientos funcionales también tuvo en cuenta, dice, estructurales y sobre todo la voluntad de crear espacios interiores significativos utilizando especialmente el recurso de la doble altura. Y ese recurso de la doble altura ya vimos en gran parte de las obras de Le Corbusier. Es importante resaltar que a diferencia de sus referentes europeos, el arquitecto utiliza, en este caso, todo es de madera. Los europeos, Le Corbusier hacía todo de hormigón. Siguiente. Y el más grande, por la vasta producción arquitectónica de este grupo, es Richard Meier. A esto sí ya lo ubican, ¿verdad? Sadi, Bruno y Esteban y todos los demás. Profe, lo ubican. Sí, Este sí es profe. el más conocido. También, como sus colegas, dice, desarrolló una obra pulcra, limpia, pura, blanca, que tomó como referente a Le Corbusier. Su arquitectura se basa en expresar la idea de ligereza formal, una forma que no sea pesada. Conseguir mucha luz, utiliza de repente muchos planos, vidriado, muro cortina, con unos planos exteriores en hormigón para que le sirva de quiebrazones y le proteja, pero que tenga bastante luz difusa en el interior. Aprovechar la luz natural, edificios transparentes, diáfanos. Es el que se mantuvo más pegado al estilo moderno, más pegado al lenguaje de los racionalistas de la década del 20 y del 30. Con una clara influencia de Mies en el uso de los planos, Bauhaus por adosar un volumen con otro volumen. Sigue la estrategia de diseño entonces de estos grandes maestros. Siguiente. En las obras de Meier destaca siempre una pulcritud nada arriesgada, un mecanismo de la repetición de un lenguaje moderno asimilado, produciendo una sensación agradable, pero a la vez con lo ya visto de lo que siempre se puede esperar sin ninguna sorpresa. ¿Por qué no causa mucha sorpresa, dice aquí Montaner, con respecto a las obras de Meier? ¿Por qué no causa ninguna sorpresa? Porque parte, claramente, es sencillo, sí, del mecanismo de diseño de Le Corbusier o de Mies. De un lenguaje ya visto, que ya vimos en la arquitectura moderna racionalista. Algo que ya asimilamos, algo que ya estamos acostumbrados a ver. Quizás genera algunos que otros cambios, pero la innovación no es tan grande. No nos causa grande sorpresa. Es algo clásico, sobrio, simple. Sus casas se insertan en el paisaje natural como objetos manifiestamente artificiales con un fuerte contraste visual. Trabaja con planos, a excepción, el de abajo, ¿qué programa es? La fotografía de abajo. ¿Qué programa es? A excepción de la iglesia del jubileo del año 2000, que levantan la afuera de un barrio popular en Roma, a pedido del Papa Juan Pablo II. Aquí fueron las pocas obras que tienen una fuerte carga simbólica y trabajó con paneles cóncavos, dejando de lado la geometría recta en planos, para ajustarse a un programa de esta envergadura. Los tres planos cóncavos tienen aquí un significado simbólico, un simbolismo que podría connotar. ¿Qué podría connotar esos tres planos simbolizados? La Santísima Trinidad. El techo totalmente vidriado para inundar la luz de la divinidad en el interior del espacio sagrado. Contrastando con la parte derecha, que parecen dos cosas diferentes, algo curvilíneo y algo rectilíneo, que es la torre del campanario. Siguiente. Es interesante este diseño por dentro. Una de las primeras casas que le lanza la fama a Richard Meier, que construye a finales de la década del 60, es la Casa Smith.
Constituye una de las viviendas racionalistas que marcan una primera etapa de las obras de Meyer. Él sigue vivo y sigue construyendo. El volumen es un prisma blanco. El prisma blanco que tomó de ese prisma de la Villa Stein de Le Corbusier, que vemos ahí abajo. Es una casa también de fin de semana que está entre un bosque, en un terreno con fuertes pendientes que da un gran lago. El volumen es un prisma blanco que emerge entre la arboleda creando un fuerte contraste visual. La caja blanca transparente inmerso en una frondosa naturaleza. Meyer va tallando su obra a base de operaciones de adición y sustracción. Va tallando, como vemos ahí en la fotografía de abajo. Mucha sustracción. Adición nuevamente, esa escalera curva que tomó. ¿De quién esa escalera con el cabezal curvo? ¿De quién tomó? Esa escalera. Las escaleras tipo barco muy de Le Corbusier. Muy bien, Jazmín. El volumen adosado, que es el volumen de la chimenea. Él introduce la chimenea como algo característico de las viviendas norteamericanas, cosa que no vimos en las viviendas racionalistas europeas. Totalmente vidriado, la parte, él lo considera la fachada principal, la parte vidriada que da al lago. Pero para mí la fachada principal es la fachada el cual se accede, que es la fotografía de abajo. Queda totalmente cerrada. Igual que la Villa Stein, cerrada hacia el frente y abierta hacia el patio. Ese mismo concepto criterio toma aquí Richard Meyer. Cerrada hacia el acceso y abierto hacia la parte posterior. Aquí también la mayor parte, esto casi todo está hecho en madera, no es en hormigón armado. Mucha madera en la construcción norteamericana hasta hoy en día. Siguiente. Aquí volvemos a ver entonces la vista posterior de la Villa Stein y la vista que da al lado de la casa Smith. Más abierto hacia la parte posterior, mayor transparencia, doble altura, 3 niveles como la Villa Stein, la escalera, la misma escalera de Le Corbusier. Entonces, dio un paso más. Profe, entonces esa escalera es para ver el paisaje en donde se inserta la obra. Y es una escalera que sí, una escalera que de la zona de estar social da salida al patio. La misma que Le Corbusier de la zona social de la Villa Stein, que estaba en el primer piso, da a la terraza y da al patio. Una salida al patio. La escalera. Siguiente. Y fíjense lo que es el interior. Es una maravilla, lógicamente. Y el juego de líneas verticales, horizontales, columnas, vigas, composición pura, transparencia. Imagínense lo placentero que sería estar en este ambiente, visualizando todo ese entorno natural, con el lago como fondo. Es una arquitectura clásica, clásica en el sentido por su pureza, por su simplicidad, por su exquisitez. Formas que trascienden y que se hizo en las finales de los 60 y parece tan actual del año 2021. ¿Verdad, Bruno? No pasó de moda esto. Conserva su belleza. Y no parece un ambiente frío a pesar de su forma, a mi parecer, claro. ¿Y qué es lo que le da esa calidez? El techo, el suelo de madera y el entorno verde natural anula esa frialdad. Sí, así mismo. Por eso estamos hablando dentro de los atemporales que ya comenzó Le Corbusier y esto Richard Meyer sigue siendo atemporal, sigue siendo clásico, su producción. Siguiente. Otra casa, ya seguida de esa casa del 71, la casa Douglas, en el mismo sitio, el mismo criterio, el mismo concepto. Se accede de lo alto a través de un puente, toda la casa mira hacia el gran lago, el objeto puro blanco emerge en medio de las copas de los pinos, y aquí sí, ¿por qué se acerca más Le Corbusier? ¿En qué sentido esta casa se acerca mucho a Le Corbusier? ¿A qué se parece esta casa? Lo que tanto defendía Le Corbusier. Esas escaleras. ¿Tiene algo de la arquitectura barco?
Barco, ahí puso Iván, barco. Muy bien. La escalera exterior es tipo barco. La chimenea con los tubos tipo barco. Las barandillas con acero tubular. La arquitectura barco de Le Corbusier. Hay hay un volumen cúbico. A ese volumen cúbico se le sustrajo en la parte superior, se le adosó un muro a la derecha, otro muro con 2 cilindros que es la caja de la chimenea. Composición pura. Geometría pura. Siguiente. Esta nueva abstracción formal conlleva a la negación de la tradición. Nada de lo pasado, ya dijimos. A la negación de la topografía del sitio. A diferencia de la propuesta de Robert Venturi y Rossi. Rossi, que le dije el arquitecto italiano, que dice que se debe respetar el contexto histórico en que se inserta la obra. Venturi, que defiende la idea que la arquitectura tiene que ser comunicable, debe comunicar la función, la cultura. A estos no le interesa nada de eso. Eyman en sus consecutivos escritos insistirá en la superación. No hay que ser nostálgico, no hay que ser histórico como fueron Venturi y Rossi. Cada proyecto debe demostrar su propia autonomía. Cada casa debe ser autónoma del lugar, del hombre, de la cultura, de la tradición. Se trata de una arquitectura basada esencialmente en la sintaxis. ¿Qué era la sintaxis? Ahora que hicieron su trabajo, ¿qué es decir la sintaxis aplicada al campo de la arquitectura? Sintaxis. Sintaxis, ¿qué es la sintaxis? Sintaxis en la gramática, ¿qué es? Era que estudiar el orden y la relación de las palabras. El orden y la relación de las palabras para que el mensaje sea claro. Y aquí también no hay un mensaje lastimoso aquí, pero aquí hay un orden en la composición de elementos geométricos puros para que se logre algo armónico para ellos. Para estos arquitectos, el proyecto de la modernidad está inacabado. Y esto lo dijo un filósofo alemán, Jürgen Habermas. La modernidad puede seguir aportando mucho para el hombre. Siguiente. Bueno, estamos viendo aquí, atiendan, dentro de esta línea que estamos denominando la nueva abstracción formal o la neovanguardia. Hay 3 líneas que se presentan dentro de este movimiento que tienen lugar hasta finales, desde los años 60 hasta finales de la década del 90. El primer grupo es lo que acabamos de analizar, los llamados 5 blancos de Nueva York. Ese grupo, sobre todo liderado por Peter Eyman, iba complicando cada vez más la arquitectura. Y eso va a dar lugar en los años 70 al nacimiento de la otra línea de los que siguen manejando y jugando con la arquitectura geométrica, con la geometría pura en la arquitectura, que va a ser los llamados deconstructivistas. Deconstruyen, alteran, descomponen totalmente la arquitectura racionalista. Para reflejar claramente ese caos que estaba ya diciendo o presagiando Peter Eyman, el caos de la sociedad contemporánea. Una de las vertientes de esta nueva abstracción formal constituye el deconstructivismo, que insiste en cuestiones estilísticas y formales como todos, el estilo y la forma para generar algo nuevo. Se trata, indudablemente, de la arquitectura que más tiende a hablar de los tiempos recientes, del desorden del mundo contemporáneo, el caos, la debilidad de todo acto del hombre, de la inseguridad de nuestros conocimientos y de la pérdida irreparable de nuestra relación con el lugar y con la historia. Cada vez más el hombre, ante esta cultura de la globalización, ¿qué pasa con el hombre ante esta cultura de la globalización? Se desconecta más del lugar y de su historia ante la influencia de todos los externos. La forma sigue a la función, es sustituida por la célebre frase de Sadi, la forma que sigue puro a la fantasía, todo es fantasía. Y esa fantasía se puede concretar en la arquitectura, en estos países donde tienen mucho dinero, gran desarrollo económico y tecnología,
que pueda generar esta arquitectura que pareciera a muchos de ellos tirado de los pelos, alejado totalmente de la realidad. Siguiente. Esta arquitectura no se propone en absoluto colocar en primer plano al usuario. El hombre es una pieza más de la arquitectura. El hombre, el sujeto, ni como usuario sus espacios, unos espacios que mostrarán su preferencia a otro mundo más perfecto, autónomo, el de la realidad. Un espacio basado en la geometría perfecta. Se ha renunciado a la arquitectura ingenuamente comunicativa. A pesar que vamos a ver al final, ya algunos arquitectos deconstructivistas le darán alguna carga simbólica a sus obras. Constituye una arquitectura de transición que está intentando plantear una nueva idea de espacio. El espacio dinámico. Ellos decían que el espacio moderno no era dinámico. Para ser dinámico tiene que ser espacios que se genera a partir de un trazado de planta totalmente irregular para generar ese dinamismo en la planta. Un espacio no puede ser dinámico si se trabaja con los ángulos rectos, 90 grados, con la ortogonalidad. No ortogonal, dice. Se trata de una arquitectura que ha olvidado lo social en sí mismo, porque es una arquitectura costosa y que no gusta a la gente. Esta forma totalmente irregular, esta forma caótica. Repito, para hacer otra vez una arquitectura para la élite. Siguiente. Esta obra, ¿recuerdan a quién le pertenece? ¿Y qué llamó la atención en cuanto al manejo de la forma de esta obra para el momento en que levanta? La forma angulosa, parece la popa de un barco. En vez de hacer algo vertical ya, para generar ese dinamismo, distintos tipos, niveles de inclinación, irregularidad, ante el orden, genera desorden. Se trata de una arquitectura experimentalista y tiene que experimentar con la forma para llegar a esto. Innovadora, que considera que las ideas constituyen la razón de la arquitectura. Las obras son el resultado de una rigurosa disciplina compositiva basada en las leyes de la geometría y en un repertorio de formas y tipos que ellos van estableciendo como nuevo catálogo, como nuevo lenguaje, como nueva receta para producir su arquitectura. Siguiente. Y van trabajando, experimentando. Van trabajando con la maqueta, con distintos materiales. El deconstructivismo incluye ideas de fragmentación. Se está fragmentando. No lineal. Geometría no euclidiana, vertical horizontal. Negando polaridades como la estructura y el recubrimiento. La apariencia visual de los edificios de esta estética se caracteriza por un caos controlado. Es caótico, pero está controlado, dice por el arquitecto. Muchos críticos del deconstructivismo ven esto como un mero ejercicio formal con poca significación social. Lógicamente, no dice nada a la sociedad. Lo que dice a la sociedad es la arquitectura postmodernista historicista, que se siente plenamente identificado con estos elementos clásicos, dijimos. Esto es algo nuevo que más bien le va a chocar. Y que a muchos les gusta en esta línea de arquitectura, lógicamente, porque es más estético, es más artístico, más formalista. Siguiente. Dentro de esta línea de constructivista, podemos encontrar dos vertientes según las características de la forma. La vertiente de arriba y la vertiente de abajo. En los dos casos se desconstruye la forma para volver a construir de una manera diferente. El de arriba es una metodología que tiende más bien a la abstracción geométrica dura, recta, plana. Es la línea que Peter Eichmann, que va a ser uno de los iniciadores, le dije, del constructivismo.
Daniel Libeski, que va a ser uno de los grandes de la arquitectura deconstructivista de origen polaco y nacionalizado norteamericano, y Zahadid y Ren-Koolhaas. Ren-Koolhaas, ¿de qué nacionalidad es? ¿Le suena Ren-Koolhaas? Otro de los grandes de la arquitectura contemporánea. Holandés. A pesar que Ren-Koolhaas también tiene un estilo muy variado, no se le puede difícil catalogar exclusivamente por deconstructivista. Libeski sí es enteramente deconstructivista, vamos a ver. Otra línea de deconstructivismo es más audaz, más artístico, más orgánico, más creativo, que recurre a la exploración del inconsciente, como grandes artistas vanguardistas como el surrealismo, que del inconsciente extrae formas totalmente estiradas de los pelos y lo concretaron en su pintura, aquí lo concretan en su escultura. Formas totalmente visionarias, formas surrealistas que se dan en la arquitectura, como el caso de Gehry y Himmelblum, un arquitecto austriaco. Siguiente. Un referente importante de inspiración para los deconstructivistas fue el suprematismo. ¿Qué fue el suprematismo? ¿Alguien tiene idea qué fue el estilo suprematista? Una vanguardia rusa. Ahí vemos la pintura de Malevich, o esa arquitectura constructivista rusa, que comenzaron a trabajar con distintos tipos de figuras geométricas en forma totalmente al azar, irregular, caótica, yendo en contra de esa geometría pura y ordenada de Mondrian. Ya veían el caos ahí en la arquitectura que estaban buscando aquí los arquitectos. Entonces, se inspira en obras, uno de los referentes, como les dije, fue la inspiración de estos suprematistas rusos, o el constructivismo ruso, que hacía también una arquitectura totalmente irregular. Se exploran las posibilidades múltiples de combinaciones, perspectivas, plantas, alzados simultáneos, perspectivas superpuestas y concepciones collage. Aquí vemos un ejercicio de exploración arriba a la izquierda que aporta Peter Eichmann en sus clases de diseño. Parte de un cubo. Fracciona estos cubos en planos y va girando como si fuera un cubo dentro de otro cubo. Y llegó a este modelo que vimos de la casa 10, que fue la primera casa deconstructivista. Siguiente. Siempre se tiende hacia el mecanismo de la superposición de formas, de volúmenes y a la descomposición de formas y volúmenes. Y a unas formas y construcciones que se destacan por su dinamicidad. Y para ser dinámico, como les dije, hay que romper un poquito las leyes de la estática. En vez de construir algo vertical, inclinar ligeramente. Utilizando en cierta manera efectos de los dadaístas, los surrealistas, de la forma totalmente alejada de la realidad, de las formas nada convencionales de la arquitectura. Aquí es lo contrario. Lo que vimos recién con los 5 blancos de Nueva York era ya algo visto. No ofrecía ninguna novedad. Aquí, al destruir la caja cúbica, se presenta un fuerte grado de innovación que choquea al espectador corriente ver una arquitectura con esta característica, ya que ofrece una forma nada convencional, porque está pervirtiendo, subvirtiendo, alterando, deconstruyendo el orden tradicional de la arquitectura racionalista. Fue mucho más allá en el manejo de la forma racionalista al deconstruir y generar estos nuevos volúmenes. Arquitectura cara, arquitectura costosa, arquitectura de la imagen, arquitectura exclusivamente para determinados programas como museos, centros culturales, salas de convenciones, arquitectura para los países ricos, alejada totalmente de nuestra realidad. Siguiente.
Frank Gehry. ¿Conoce esta casa de Frank Gehry? ¿Vieron alguna vez esta casa de Frank Gehry? Inicio del deconstructivismo. Sí, profe. Bueno, esta casa, él cuando se muda de Canadá a Estados Unidos, compra un chalet de los años 60. Y en ese chalet hace una intervención con materiales baratos. Al final terminó utilizando materiales costosísimos como el titanio. Aquí utilizó caños, chapa, tejido de alambre, madera barata. Entonces hace como una intervención. Deconstruyó y volvió a construir, a hacer un montaje, como una instalación artística de ese chalet tradicional para lograr algo nuevo, totalmente irregular. Siguiente. Y vemos todas las intervenciones que se dan por dentro, que se acerca más a una producción artística que arquitectónica. Entonces, para esto, por eso, Gehry para mí fue una persona osada y audaz. Tenía la osadía suficiente para romper el orden y generar algo así. Y esto, lógicamente, llama la atención a las revistas a las revistas especializadas de arquitectura. ¿Y qué es lo que una revista de arquitectura quiere promocionar? Algo que choquea, algo que llama la vista, algo nunca visto. Y entonces, a partir de todas estas revistas especializadas que comienzan a lanzar, a dar a conocer estas obras totalmente innovadoras, lanza la fama al estrellato y se convierte en otro nuevo arquitecto estrella, Gehry en los años 80, al romper con el orden la convencional. ¿Y qué, como dicen los artistas, qué es lo que se considera bello hoy en día? Ya no la armonía, ya no el orden, ya no la regularidad, ya no el funcionalismo. Se considera bello algo que atrae, que choquea, que te asusta, que te conmueve. La novedad es lo bello en el arte como en la arquitectura. Y la novedad en la arquitectura asociada más que nada con el manejo de tecnologías de punta. Y cuando hablo de novedad, estoy hablando de una forma estética, arquitectura como objeto. ¿Qué camino entonces va tomando la arquitectura con esto, Bruno? Todo es experimento, todo es experimento. Siguiente. Bueno. Sí. ¿Te escucho? ¿Por qué lo relacionas con la arquitectura biofílica? No tanto. Sí, no. Biofílica dijimos que es una arquitectura que entra en sintonía con la naturaleza. Utilizar elementos naturales, utilizar buenas vistas, utilizar el verde en el interior, utilizar materiales naturales, madera, piedra, ladrillo. Aquí sobre todo él con su titán, bueno, en la otra casa no tanto, él está alejado de todo eso. Frank Gehry, arquitecto canadiense nacionalizado, dijimos. Aquí vemos dos obras importantes de este señor. Ya comienzan los años 80 a manejar el titanio. El titanio como una envoltura de sus edificios. Porque si yo analizo la planta de un auditorio de él, o la planta, el de arriba, imagínense, ¿qué es el de arriba? Es un hotel. ¿Y dónde está ese hotel? En una provincia al norte de España, La Rioja, que se caracteriza por producir el mejor vino de España. Y es el hotel de una gran, ¿cómo se llama? ¿Que fabrican los vinos? ¿Que fabrican los Viñedo. vinos? Viñedo. Un viñedo importante y fabrica una marca de los mejores vinos en España que se llama la marca el Marqués del Riscal. Y si vos que te querés ir a descansar en el viñedo y ver la fabricación del vino y tomar todo el día vino, tenés que irte a eso. Al norte de España, donde toda la arquitectura del norte de España está caracterizada por el románico y la arquitectura en piedra maciza, rural del norte de España. Meter esta cosa totalmente, no sé cómo le permitieron hacer una cosa
de esta envoltura totalmente irregular y que le dio un toque supuestamente de color vino tinto a algunas de las chapas de titanio. Ahí vemos ahí abajo esa casita de piedra que es la arquitectura tradicional del norte de España. Una arquitectura de la imagen del destaque. Considera él a la arquitectura como un arte, por eso trabaja con estas formas, para llamar la atención. En el sentido de que una vez terminada el edificio debe ser una obra de arte como si fuera una escultura. Y el de abajo es la sede de un museo, no recuerdo en qué ciudad norteamericana, un museo de una universidad. Siguiente. Y la obra icónica, todos conocen, lo que le llevó a la fama es el Museo Guggenheim de Bilbao. El gobierno de Bilbao, como una ciudad, Bilbao fue una ciudad importante, industrial. En Bilbao estaban las grandes fábricas de las industrias navieras más importantes de España. En los años 50 se cerró todas las grandes fábricas, decayó la ciudad. ¿Y qué hizo el gobierno, el ayuntamiento, para reposicionar otra vez esta ciudad y ser conocida? Invierte en infraestructura, invierte en arquitectura. Y necesitan un elemento que sea como un imán que atraiga a un buen número de turistas. Y nada mejor entonces con la arquitectura contratar a arquitectos de estrellas. Calatrava va a ser el aeropuerto, Foster va a ser las bocas del metro. Se consigue hacer una sucursal del Guggenheim, se le contrata a Frank Gehry y este fue la estrellita que hasta hoy día reposicionó Bilbao en el mapa turístico de España como ciudad importante, donde cientos y cientos de turistas llegan a esta ciudad. Por esta arquitectura objeto, en una zona deteriorada, en la costa del mar, en la afuera de Bilbao, se reurbaniza todo, grandes avenidas costaneras, hoteles de lujo y entre ellos el museo. Obra emblemática del arquitecto, construido, titanio, piedra caliza, vidrio. Las curvas aparentemente aleatorias del exterior están diseñadas para captar la luz relacionada con el sol, el clima, el paisaje. Muchos dijimos ya que parecían como una gran ballena, otros como una rosa, otros como un antiguo barco varado en las costas de los viejos muelles del puerto. Entonces, el simbolismo es muy relativo, como el arte moderno. Cada uno saca su interpretación personal de lo que es la obra. Siguiente. Otra obra importante, Los Ángeles, el Walt Disney Concert Hall. Prácticamente la planta es como un gran cuadrado donde está el auditorio. Y nuevamente el envolvente de esta chapa es lo que genera esta irregularidad formal. Como un objeto icónico, relevante en Los Ángeles. Siguiente. Ren Koolhaas. Este arquitecto, que también tiene varias obras, como le dije, sus obras han pasado por estilos muy diferentes. Aquí vemos dos obras muy importantes de finales del siglo XX y del siglo XXI. En la arriba es un auditorio en la ciudad de Oporto, Portugal, y en la abajo la oficina de la televisión estatal de China que se inauguró para las Olimpiadas de Beijing, que fue en el año 2008. Las dos obras tienen un fuerte tinte de constructivista. Bueno, dice que este señor Ren Koolhaas fue un gran admirador dentro de las vanguardias artísticas del siglo XX, sobre todo al constructivismo ruso. Que ese constructivismo ruso ya comenzó a alterar y a deconstruir la forma a partir del suprematismo que vimos recién. Esa línea de la pintura abstracta de Rusia. Entonces él comienza a tomar una caja y comienza esa caja a sustraer forma y generar una forma irregular que va a ser la que va a contener el gran auditorio del Teatro de Oporto. Ahí en la parte inferior hace como una sustracción, como una gran escalinata de acceso para que él alquizara en cierto modo el edificio.
Siguiente. Bueno, y él toma como referente el constructivismo ruso. Aquí vemos una obra importante de un arquitecto ruso en los años 20, Melnikov, que diseñó dentro, cuando llegó, subió el comunismo en en Rusia, se construyeron gran cantidad de obras de interés social para la ciudadanía, como bibliotecas, este es un club obrero, centros culturales, clubes deportivos para el pueblo. Y fíjense, este centro cultural con esos auditorios que sobresalen para afuera, un volumen totalmente irregular y bastante innovador para la década de 1920. Un racionalismo más desconstructivista que ya se estaba dando en Rusia en la década del 20. Hormigón, vidrio, entonces ese fue el referente que sirvió como punto de inspiración para generar Rem Koolhaas. Por eso dicen los historiadores, cuando hablan de Rem Koolhaas, que tiene una fuerte influencia del constructivismo ruso. Línea de la vanguardia de la arquitectura moderna que tuvo lugar en Rusia después de la revolución de 1917, que se apartó totalmente de la línea de la arquitectura racionalista más ordenada y convencional que se estaba dando en Europa. ¿Qué le parece el volumen? Un objeto, es una piedra ahí varada que cayó del espacio. Siguiente. O esta obra emblemática del mismo Koolhaas, dentro de esa misma línea de fragmentar el volumen, solamente aquí trabaja con un material totalmente diferente. La famosa Biblioteca Central de la ciudad de Seattle, 2004, donde cambia el concepto de biblioteca, de donde las bibliotecas tradicionales eran un volumen hermético cerrado que incita al aislamiento, a la concentración, al estudio, a la lectura. Aquí se genera con un volumen totalmente protagónico, irregular, acristalado, abierto a la ciudad. La propuesta del estudio holandés fue crear 5 plataformas, 5 niveles con programas y equipamiento específico para las actividades a desarrollar en cada una de ellas. Se buscó una estética particular con una fachada de vidrio y acero a base de superficies facetadas, recortadas. La fachada está abierta al público y por ello se optó por una fachada de muro cortina continuo con una unificaría las diferentes superficies. Abierta. Siguiente. Fíjense aquí la estructura totalmente a la vista del interior. La disposición de las salas de lectura. La disposición de la estantería. Cambia totalmente. Hasta hay espacios donde uno puede tumbarse en el suelo de la alfombra y leer acostado. Siguiente. Esta es la sede de la Televisión Central de China. Es un volumen también bastante arriesgado estructuralmente en la propuesta que hace Koolhaas. Son 2 rascacielos que se unen en la parte superior y está volando. Asciende, dice, a 161 metros de altura y se conectan por un volumen horizontal y que vuela a 75 metros en la parte posterior. La fachada cristalada sostenida por una estructura de vigas y columnas experimentan tensiones que el volumen hace evidente mediante las líneas de la rejilla que se adensan los espacios. Vemos todo, entonces, ahí como aquí en la parte inferior, supongo, está como anclado, supongo, con pilotes a gran profundidad para hacer de contrapeso a la otra parte que está volando, la parte superior. Es un objeto escultórico realmente esto. Siguiente. Bueno, vamos a 10 minutos, podemos cortar y menos 20 nos encontramos otra vez. Puede ser, pero regreso Dale, otra vez. profe. Menos 20 nos vemos. Dale. ¿Está bien?
Bueno, continuamos, chicos. Antonella, si puedes proyectar otra vez. Bueno, otra de las figuras emblemáticas representativas, considerado uno de los grandes arquitectos de estrellas, que se luce con su obra como obra de arte, es Daniel Libeskind. Este museo supongo que ya habrán estudiado también. ¿Es así o no es así, Joaquín? El Museo de Arte Judío en Berlín. ¿Conocen todos? Sí, profe, más o menos. Este museo, ¿cuál es la peculiaridad de muchos de los museos contemporáneos? Museo de la Memoria. Evoca un evento trágico, histórico importante, y en este caso para la comunidad judía, que se distancia totalmente de los museos convencionales de obra de arte. De ahí se llama el Museo de la Memoria. Entonces aquí Libeskind lo que hace es, bueno, como él también tiene de origen judío, me parece que es la persona más autorizada en hacer un museo judío. Parte, muchos dicen, de la estrella judía, y ahí lo desestructura, deconstruye para generar esta forma irregular que va a representar es un camino en zigzag, un camino tormentoso, un camino de sacrificio y de sufrimiento que le tocó vivir al pueblo judío desde el ostracismo, cuando el Imperio Romano le echaron los judíos de Jerusalén allá en la época de Jesucristo, y cerrando aquí con la época del exterminio masivo nazi, en que murieron más de 6 millones de judíos. Entonces, esa memoria trágica e histórica del deambular por este mundo, de la civilización judía, prácticamente se plasma en este gran museo con una forma totalmente irregular, hecha en hormigón armado y recubriendo el exterior con zinc y titanio. Siguiente. El objeto es el recorrido, como les dije, el recorrido, el peregrinar del pueblo judío en la historia de la civilización, en donde uno va pasando por distintos tipos de espacios estrechos, altos, en penumbra, oscuros, iluminados, donde va viendo fotografías, va viendo historias, vídeos, en lo que el hombre que asiste a este museo le permite prácticamente estar sintiendo, pasando, viendo todo lo que pasó, todo ese sufrimiento que pasaron, sobre todo estos 6 millones de judíos. Desde la percepción y las sensaciones, lo que se quiere aquí generar sensaciones. Aquí se nos presenta el espacio que puede incluso emocionar, al trabajar con distintas escalas, luz insólita, formas sorprendentes, extrañeza, sugerencia, descubrimiento, pero seguirá siendo la mayor parte un vacío este museo, un vacío que representa el vacío que dejaron los 6 millones de judíos exterminados. Siguiente. De repente se pasa sobre unos rostros, unas máscaras metálicas, el grito de sufrimiento de aquellos tantos que estaban siendo ingresando a las cámaras de gases para su muerte, otros volúmenes cilíndricos donde uno puede ver una cantidad de fotografías de los que ya no están. Siguiente. Otra obra icónica que lo realiza en 2006 en Denver, Estados Unidos, es el Museo de Arte Moderno en Denver, donde aquí sí trabaja unas formas muy agudas, unas formas muy puntiagudas, irregulares, como un objeto realmente escultórico, inspirándose de las montañas que rodean a esta ciudad de Denver, Estados Unidos. Fíjense, como siempre digo, aquí esta forma puntiaguda, aguda, aquí genera distintos espacios totalmente muertos en las puntas. Espacios muertos que no tienen ningún uso. Espacios muertos en detrimento de la forma, que es lo que llama la atención, lo que hace al edificio en sí. Siguiente. La planta misma de una gran irregularidad.
Los espacios de una gran irregularidad, característica de los espacios dinámicos de la posmodernidad, que es un producto de la forma que hemos visto. Donde este espacio, hemos dicho también que no es apropiado para un espacio museístico, ya que la cualidad de la arquitectura, de la forma y del espacio, perturba para una concentración en la obra de arte. Aquí, a medida que va recurriendo, va descubriendo nuevos ambientes, nuevas luces y sombras, nuevas cualidades espaciales, que es lo que llama la atención la arquitectura como obra de arte. Siguiente. Otro museo que hizo en Ontario sobre un edificio existente, una intervención prácticamente fue. Siguiente. Y de Zaha Hadid también, que tiene sus características muy peculiares. Zaha Hadid ha pasado por dos etapas muy diferentes en la evolución de sus obras. Su famosa primera obra, La estación de bombero de una gran industria de muebles en Alemania, en el parque industrial. Bueno, hablamos un poquito de esto, Luz, vos que conociste personalmente. Bueno, es una obra bastante emblemática dentro del parque industrial de Vitra y actualmente, lastimosamente, el edificio está, vamos a decir, en desuso. Está dentro de la fábrica que tiene obras de afamados arquitectos, entre ellos esta primera obra de Zaha Hadid, que era una estación de bomberos. Realmente por las formas que tiene, uno se puede dar perfectamente cuenta que está inspirada en lo que es el constructivismo ruso, por el uso de las diagonales y los elementos en total, vamos a decir, relación antigravedad, vamos a decir que va en contra de la gravedad. Todos los elementos están inclinados o terminan en punta y si bien los espacios son interesantes porque aparentemente aquí antiguamente, después de que dejó de ser la estación de bomberos, se convirtió como en un espacio de talleres experimentales, porque existe equipamiento en el interior, profe, pero está abandonado lastimosamente. También alrededor del edificio hay equipamiento o mobiliario urbano como el que estamos viendo a la derecha, que obedecen también a esa línea estética que siempre está sesgada, vamos a decir, hacia líneas que son totalmente irregulares. Como, vamos a decir, edificio manifiesto de lo que era la primera etapa de ella, creo que es un ejemplo digno de mencionar, porque después ella va a tomar ya una faceta donde va a comenzar a explorar lo orgánico y prácticamente sus últimas obras se va a volcar, vamos a decir, una línea mucho más dinámica y orgánica, inspirada en las dunas, en las curvas de niveles naturales de la geografía del lugar donde ella implanta sus obras, e incluso va a retornar a materiales que no había usado en su primera etapa, como la madera, por ejemplo, profe. Que hubo un tiempo hasta representó a la marca Corian, que era una resina mineral, después de trabajar con el hormigón. Entonces, puede decirse que ella exploró todo tipo de materiales también. Y dentro de su línea, ella menciona, ¿verdad?, que el constructivismo ruso es una fuerte influencia dentro de su primera etapa. Perfecto, siguiente. Otra obra importante, 2009, Museo Nacional de Arte de Roma, también las afueras de Roma, una zona degradada para revitalizar, lo inserta. Siguiente. Y es lo que dijo la profesora en la última etapa, que ya es una fase orgánica en que toma aspectos de la geografía, la topografía del lugar. Esta es una de las obras emblemáticas en Guangzhou, China, dos grandes auditorios inspirados en las rocas varadas a orillas del río que pasa por esta ciudad. Siguiente. Sí, mucho de su mobiliario, por ejemplo, ella diseña mucho mobiliario como instalación dentro del campo del arte.
toda su experimentación primero hace en formato de escultura o arte conceptual. O sea que si uno se pone a mirar un poco los objetos que ella va diseñando, en cierta manera son las pruebas y ensayo de error para la arquitectura. O sea que esta fue una persona polifacética, fue Sí. artista, arquitecta, diseñadora de muebles, diseñadora de zapatos, ¿qué más diseñó? Yates, profe, Yates. joyería. O sea, la obra de ella es mucho más extensa que la cuestión arquitectónica nomás. Va desde el detalle del diseño de objetos. Ahora, sí es también importante mencionar que ella, toda su obra no la hubiera podido desarrollar si no hubiera tenido un staff de 500 arquitectos trabajando con ella, ¿verdad? Porque el trabajo de ella es a nivel internacional y el cúmulo de obras que tuvo, ¿verdad? Después de 10 años de ejercer la arquitectura y no tener ninguna obra fue muchísima. O Así sea, mismo. cuando llega a la fama, ella comienza y explota, como se dice. Y bueno, también no hubiera sido posible sin el ordenador. O sea, que creo que también mucha de su obra tiene el impacto de los escáneres en 3D y todo ese tipo de tecnología que en cierta manera es necesaria para poder llevar un proyecto de estas dimensiones y tecnología. Correcto. Siguiente. Aquí está la diferencia que hiciste de Luz, de su primera y su segunda etapa. De la Así etapa, mismo. cómo cambia totalmente su lenguaje. Siguiente. Como conclusión, se puede establecer que se trata de una arquitectura experimentalista. Experimenta formas, bocetos, maquetas, perspectivas que consideren que la idea constituye la razón generatriz del proyecto. Una arquitectura intelectualista, antisocial, costosa, de pura imagen, artística, toda esta línea del constructivismo que estuvimos viendo. Porque la idea era romper con el sistema tradicional de diseñar planta, corte, fachada, ir a la volumetría, descomponer, alterar, subvertir, deconstruir la volumetría para llegar a esto. Una arquitectura realmente del espectáculo. Constituyó todo un espectáculo una vez que se inauguró el Guggenheim de Bilbao para atraer a cientos y cientos de turistas, lo que es el objetivo de estos países muy desarrollados que tienen poder adquisitivo. Saadi decía en una entrevista, bueno, ella no se preocupa del sistema estructural, de cómo se va a concretar. Ella se preocupa de generar una forma totalmente innovada, atrevida, audaz. Ya sus equipos de ingenieros van a encontrar la solución estructural para concretar esa forma extravagante que ella está diseñando. Entonces, tiene una fuerte impronta artística todas sus creaciones. Su muerte, profe, que fue en forma, si se quiere, así medio intempestiva, ¿verdad? Porque no se esperaba que tuviera esas complicaciones de salud. Dice que dejó 38 proyectos a nivel global, vamos a decir, inconclusos. Y bueno, creo que su socio es el que continúa el estudio actualmente, pero totalmente, vamos a decir, de cierta manera, opacado por la figura de ella, porque yo ni el nombre de él no sé. Desconozco también. Siguiente. Bueno, y con esto seré breve y terminamos. La tercera línea de la nueva abstracción es el minimalismo. La primera línea vimos los 5 blancos de Nueva York, la segunda línea los deconstructivistas y ahora el minimalismo. ¿Qué pasa en la situación de la arquitectura en los años 90? ¿Por qué surge el minimalismo? Por dos razones. Primero, esta exageración en el quiebre y complejidad de la forma de los desconstructivistas que llegó también ya a saturar, a empalagar las formas muy recargadas y extravagantes. Y por otro lado, la continuidad del movimiento posmoderno clásico con los colores, las texturas, la mezcolanza ecléctica, el collage, lo quiche llegó a empalagar. Y llega un momento en que el hombre necesita, ante tanta saturación de forma compleja, busca relajarse,
busca un equilibrio, busca una simplicidad y hay una vuelta a depurar en su máxima expresión el racionalismo de los años 20. Depurar, simplificar. En ese momento entonces surge el deconstructivismo. Siguiente, el minimalismo, disculpe. Dice aquí que asistimos al renacimiento de un minimalismo, resurgimiento, porque muchos dicen que el minimalismo realmente ya surgió en los años 50 en ciertas obras de arquitectos, sobre todo como Mies van der Rohe con la Casa Farwell, con la sede de arquitectura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que eran volúmenes puros, limpios y depurados en su extrema, en su máximo, en una extrema total. Ante esa superabundancia de la arquitectura y del arte de los años 70, 80, entonces se vuelve a depurar totalmente. Se optó por lo mínimo. Aquí vemos una casa de Campos Baeza, uno de los grandes arquitectos minimalistas de nacionalidad española, y abajo un interior, una cocina de un gran diseñador arquitecto minimalista de origen inglés, John Paxson. Ahora pregunto, Ezequiel, ¿el minimalismo para qué tipo de persona es este estilo? Para ¿Es una para persona que todos? busque, no, que busque espacios puros, que no le guste tener ni un solo detalle, creo yo. O sea, a mí, por ejemplo, no sé, me gusta una moldura, no sé, para abrir tu gabinete, y ahí, por ejemplo, no hay nada. Bueno, Parece vacía tu casa. totalmente vacía. Profe, Sí, ¿vos considerarías el minimalismo como accesible para toda clase social? no. Porque un minimalismo, siempre hay una confusión, minimalismo, formas mínimas simples y puras, pero el minimalismo implica una mano de obra altamente cualificada para los acabados y unos materiales nobles y costosos. Por eso ahí dijimos la fuente, el origen minimalismo está en Mies van der Rohe. Por decir La minimalista, placa de granito directamente, mármol. parece barato, pero no es Sí. barato. ¿Surgió dónde surgió? Surgió esto en el campo del diseño interior también en los años 70, 80. Bueno, el minimalismo surgió en el campo del arte, en la escultura minimalista en los 60, pero en los 90 pasa al campo de la arquitectura y el diseño interior, sobre todo en grandes ciudades como Tokio, Londres o Nueva York. Porque imagínense, ustedes están en estas grandes ciudades viviendo, trabajando en el medio del mundanal ruido, contaminaciones sonoras, contaminaciones visuales. ¿Y cómo terminas tu día, Ruth? Estando ahí por la calle, tanto ruido, tanta gente, tanta imagen. ¿Qué características necesita el espacio para poder otra vez relajarte, descansar, cargar batería para el día siguiente? Un lugar acogedor. Ah, no, necesita un espacio Tranquilo. minimalista. Vos necesitas un espacio. Bueno, eso es para vos. Y otros, después de ver tanta imagen, para relajar, ¿qué necesitas? Tanta cartelería, tanto ruido, tanta gente. Necesitas un espacio, como estamos viendo aquí, que no te distraiga, que no te sature nada. La blancura te relaja. Un espacio de características monásticas, como dicen, donde no te haga distraer nada. Por eso surgió en esas grandes ciudades, en un principio dentro del diseño interior, el estilo minimalista. También este es para una persona excesivamente ordenada. ¿Por qué digo excesivamente ordenada? ¿Por qué digo excesivamente ordenada? Porque cada objeto que esté fuera de su lugar, parece que hay un caos absoluto, ¿no? O sea, se pierde. Rompes tu estética minimalista. Rompes lo que estás buscando. O un tenedor pones mal y ya no es más un espacio lindo. Mismo. Por eso se aconseja para estos espacios que logres diseñar, dice John Paxson, la mayor cantidad de estanterías para meter y ocultar todo. Si vos sos fanática de tus recuerdos de viajes, fotografías, obsequios y llenas, estás totalmente ya alterando y destruyendo la esencia del minimalismo. Todo tiene que ser con la máxima desnudez posible. Esa es la filosofía del minimalismo. Siguiente. Bueno, esto, como le dije, antecedente del minimalismo en los años 50.
el campus del Instituto Tecnológico de Illinois. Siguiente. El minimalismo también implica no solamente hacer como la arquitectura racionalista un blanco puro y limpio. Con el minimalismo podemos también conseguir con otros materiales. Puede ser un muro de vidrio, puede ser un muro de piedra bien pulida, puede ser un acabado perfecto en ladrillo. El minimalismo ya da opciones para variar en materiales diversos. Pero siempre se lo relaciona el minimalismo con la caja blanca, pura y limpia del racionalismo moderno. Siguiente. Muchos hablan también que ya hay en las obras de Barragán, la fotografía de abajo, su casa. Barragán ya también fue minimalista. ¿Por qué Barragán también ya fue minimalista? Porque ya Barragán se inspiró en muchos monasterios españoles en su estancia por España, en los espacios vacíos, limpios, con la mínima cantidad de muebles. O Álvaro Siza, que trabaja con la pureza y limpieza del racionalismo, también tiene ya algo de minimalismo. Siguiente. Está dando que vamos a ver. Las fachadas adquieren un protagonismo estelar. La fachada limpia y pura. Arriba vemos las tiendas de Calvin Klein, construida por el minimalista inglés John Paxson en Corea, Seúl. Una fachada totalmente limpia en hormigón visto pulido y abajo una sustracción del acceso a Calvin Klein. ¿Y por qué el minimalismo dice que es el estilo adecuado para las grandes marcas? Ezequiel. ¿Cómo, profe? ¿Sí puede repetirme la ¿Por pregunta? qué el minimalismo se utiliza mucho hoy para tiendas de grandes marcas? Porque se lee, bueno, se lee limpio, se lee en un lugar de buen gusto. Porque ahora buen el gusto. gusto es eso. De buen gusto y sobre todo para resaltar qué cosa, resaltar tu producto, tu marca, tu prenda, tu bolso, lo que sea. Como le dije, al de abajo, por ejemplo, vemos Peter Zumthor, las termas que hizo en Suiza. Ahí es un minimalismo de Peter Zumthor, pero trabajó con la piedra bien pulida del lugar, de los Alpes, en esa construcción. El ángulo recto se recupera totalmente ante ese ángulo agudo, obtuso, irregular de constructivismo para generar el orden, armonía, tranquilidad. Siguiente. Y muebles compactos, geometría simple, pura. O también hay minimalismo que toma la arquitectura del lugar, como la casa a la izquierda, en la campiña inglesa, que toma la morfología o la volumetría de las casas de campo con techo inclinado, pero dentro de un volumen puro y simple. Ya hay ciertos minimalismos, a diferencia del deconstructivismo y a diferencia de los 5 blancos de Nueva York, que ya tratan de contextualizar o adaptar o respetar el lugar en cierta manera y no dar totalmente la espalda con los materiales, con la forma, de alguna u otra manera busca tener un nexo con el lugar y no discrepar, no enfrentarse. Siguiente. Álvaro Siza, ¿de dónde era Álvaro Siza, Ezequiel? ¿De qué nacionalidad era, dijimos? No recuerdo, profe. Portugal. Portugués. Este es un hermoso oratorio que hizo en una finca, en el interior, en el campo, una finca de olivos. Alzándose, dice, como un hito pétreo, una caja limpia, que marca el final del camino ascendente hacia la cima de la colina, sobre un claro en el suelo, de tierra batida, una plataforma al cual uno accede, horizontal, nos invita al descanso, tiene unos asientos en la parte posterior para ver el paisaje, y nos transmite seguridad de haber encontrado, al acceder al interior, a un refugio erigido por la mano del hombre en medio de la naturaleza, un lugar de paz y tranquilidad para la contemplación, para la reflexión, para la oración. Nada te debe distraer, por eso también es muy adecuado para oratorios. Insistiendo otra vez, retomando a esos monasterios medievales que no tenían nada. El muro de piedra, lo mínimo en mueble. El templo se manifiesta rotundo por su sencillez de formas. Tiene presencia, tiene protagonismo.
Pero dice que al mismo tiempo su textura recuerda la tierra que pisamos. Con su textura, en cierta manera, está contextualizando. El color ahí, al acceder al interior, en el acceso, la textura, el color de la tierra medio rojiza que utiliza el arquitecto. Siguiente. Un buen ejemplo de minimalismo. O la pirámide de Louvre, que se buscó aquí, dijimos, trabajar con un volumen totalmente neutro que no compita. Siempre cuando se hace ampliación de todo edificio histórico, se recomienda el estilo minimalismo, un estilo neutro para no rivalizar o que sirva como fondo, como vimos el caso de la ampliación del Guggenheim de Nueva York, que en el fondo el volumen de oficina es un paralelepípedo puro para no rivalizar con el volumen helicoidal de Wright. Y en este caso, los nuevos accesos del Museo del Louvre, un volumen piramidal con alta tecnología, donde contrasta lo nuevo con lo viejo y constituye todo un símbolo en el centro de la gran Plaza Seca como acceso. Del arquitecto chino nacionalista norteamericano Yot Min Pei. Siguiente. Bueno, Tadao Ando. Tadao Ando es considerado un contextualista como también un minimalista, porque él se inclina totalmente a la forma extrema de volúmenes sumamente depurados. Dice que ha realizado una obra exclusivamente el material que le identifica su obra, el hormigón pulido, bien acabado, con sus formas geométricas puras, cubos, cruces, pero son volúmenes cerrados hacia el exterior, porque imagínense, él está construyendo para las grandes ciudades, sobre todo en su país, Tokio, Osaka, el ajetreado ruido de las grandes urbes, que él mismo manifiesta que cuando uno regresa a su casa necesita un oasis de tranquilidad. Y eso lo da con esos volúmenes, con esos interiores totalmente limpios, lo justo y necesario. Y trabaja muy bien con las luces y sombras que tomó de su gran maestro Louis Kahn, el manejo de las luces y sombras y el acabado del hormigón. Manifiesta la búsqueda de una profunda abstracción formal y simbólica, una simplicidad volumétrica casi monacal, manejando la excelencia de todo lo que ofrece la luz, generando esta fenomenología que hablamos en la clase pasada que necesita el relajamiento, la contemplación, un sentimiento de calma. Siguiente. Así está dando parte de la tradición japonesa de la modestia y la pureza. Esa tradición japonesa que tiene que ver mucho también en su pensamiento religioso. El budismo zen. El budismo zen que va en contra totalmente de la cultura occidental materialista. Ese budismo zen que incorpora aspectos de la cultura, de la arquitectura tradicional de la vivienda japonesa, en que el espacio totalmente vacío no tiene nada. Tiene el tatami, que es una esterilla para sentarse, una mesa bajita para tomar el té y todo en el suelo. El budismo zen que manifiesta el no tener nada es el tener todo. El no tener nada implica para ello desprenderse los bienes materiales, y el tener todo es cultivar el espíritu, que es lo único que te salva y te da felicidad. Ese pensamiento zen se plasma en la arquitectura con el gran vacío de los espacios que toma, nuevamente, Tadao Ando, que te relaja, que te alimenta el espíritu. Y eso se nota en esta casa del 79. La morfología urbana en Tokio es totalmente irregular. Los terrenos son pequeñísimos. Y dentro de ese contexto tan pequeño, él genera esta casa que no tendrá ni 5 metros, ni 4 metros de ancho a lo sumo. Consiste solamente en 2 celdas austeras con una galería, y las habitaciones están situadas debajo de esta. Ando está muy interesado en comprobar en qué medida sus edificios, con las condiciones de vida ascética, contemplativa, espiritual de la cultura de la religión budista,
puede influir en el estilo de vida de sus clientes. Entonces, es también para un determinado estilo de gente, de persona. Se destaca la pared del hormigón, que para él es un muro de defensa simbólica contra el ruido de la gran ciudad, que lo aparta, lo aísla, lo encierra, da la espalda al exterior. Siguiente. Para iglesia nuevamente. La iglesia, la luz, donde en el fondo tiene una perforación, la luz, un templo cristiano donde entra la luz y genera otra vez espacio en penumbra para el recogimiento de la oración. La cruz ilumina, se transforma en un ornamento, el único ornamento, la cruz iluminada. La naturaleza es enmarcada con sutileza, solo se divisan ranuras del verdor que entra ya al fondo de la cruz y nada más. Siguiente. Minimalista. Entonces, como le dije, ya es un minimalismo contextualista. Ahí vemos una habitación tradicional de la arquitectura típica japonesa, que es el punto de partida para la concepción de los espacios de Tadao Ando. Siguiente. John Paxson, inglés. Siguiente. Siguiente. Y por último, Alberto Campos Baeza, que también toma aspectos de la vivienda tradicional de su país, España, sobre todo del sur de España, de la zona Andalucía, donde toma la idea de los patios, de las casas tradicionales de Sevilla, de Granada, de Córdoba, los naranjos en flor, característicos de los patios españoles, la fuente de agua, el aljibe con esa piscina, el agua que siempre tiene que estar en los patios españoles. Entonces, repito, trata de generar, de fundir esa forma pura, abstracta y simple con elementos de la cultura de su país. Trata, en cierta manera, de contextualizar. Siguiente. Esta es la Casa Guerreros 2005. Es una casa de fin de semana en la campiña andaluza. Pero es una casa que es totalmente introvertida, que toma la idea de los monasterios del sur de España, totalmente encerrado, que se abre hacia el patio interior con los naranjos en flor, que son los naranjos, son unos árboles bajitos, pequeños, que no obstaculiza, no borra, no anula ese vacío, esa vacuidad del espacio simple. Las paredes y muebles sencillos, desprovistos de cualquier tipo de decoración, reflejan el deseo del arquitecto de crear un espacio minimalista donde la arquitectura es la principal protagonista. Como le dije, porque decorando con muchos muebles, decorando, colgando cuadros, objetos luminosos ya de mayor complejidad, va a anular, va a opacar el protagonismo de la arquitectura y del espacio. Los árboles aislados presentes en los patios confirman esta reducción a lo esencial. Siguiente. Bueno, con esto terminamos, chicos. Resumiendo, entonces, vimos la nueva abstracción formal en sus tres vertientes. Los aportes de los 5 blancos de Nueva York, liderados por Peter Eichmann y Michael Graves, Meyer. Luego vimos los deconstructivistas y terminamos con la reducción extrema del minimalismo. ¿Ya no hay más nada, Luz? ¿Nos vamos mañana? No, nada más recordar nuevamente para los que no estuvieron al inicio de clase que la entrega del trabajo práctico se entrega la próxima semana, el martes, y bueno, que esa es la entrega final ya de todo el trabajo, y que va a tener una calificación de mayor peso, que es de 10 puntos. Entonces, que estén atentos a hacer las correcciones necesarias para que puedan obtener el puntaje requerido. Profe, una pregunta. Sí. Las notas de la segunda entrega no están todavía en la plataforma. No sé si eso Se va a está salir. corrigiendo, pero Ok. de hecho que hay profesores que ya han hecho las devoluciones y en el transcurso de estos días, antes del viernes, ya van a estar terminadas. Súper, profe, para saber nada más. Sí, Gracias. sí. Muy contento y felicitaciones a aquellos 24, 25 chicos que están perseverando en la clase Historia 5, porque como dije, cada vez nos estamos reduciendo más. No sé la última clase de junio a cuánto llegaremos, a 10 o a 12. Espero que no sea así.
Bueno, nos vemos todos. Chao, colegas, alumnos. Hasta el próximo. Chao, chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Profe.